Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 19 de marzo de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy es la fiesta de San José, 19 de marzo, por obra de la ley Emiliani trasladada al próximo lunes, pero el día de San José es hoy. Felicidades a todos los que llevan ese nombre glorioso, el del Padre putativo del Señor y esposo de María Santísima. Bueno, al fin vienen unas medidas que todavía uno no alcanza a comprender porque son muy vagas y algunas completamente estrambóticas. Dictan un decreto diciendo que el presidente de la República es el responsable en todo el país del orden público. ¿Saben desde cuándo está vigente esa norma, queridos oyentes? Desde 1886. Ordinal octavo del artículo 120 de la Constitución Nacional de 1886. ¿Tiene algún sentido repetir una norma que tiene 130 y tantos años de vigencia? ¿Repetirla como para qué? ¿Cómo para qué? Ah, no, es que el presidente responde por el orden público, pero los alcaldes están tomando decisiones, claro, porque a los alcaldes les corresponde manejar el orden público dentro de su ciudad respectiva, dentro de su municipio, siguiendo las instrucciones del presidente. Si el presidente no las da, el alcalde dentro de sus funciones toma la decisión correspondiente. Y así lo hicieron muchos alcaldes porque el gobierno no ha hecho nada distinto de importar coronavirus por el aeropuerto El Dorado y por los aeropuertos internacionales del país. Los alcaldes defienden su gente. Los alcaldes han tomado decisiones ante la ausencia total del gobierno nacional, que ayer se acordó de la existencia en la Constitución Nacional de un artículo que viene desde 1886. El presidente de la República es responsable del orden público en todo el territorio nacional. De las instrucciones, díctelas. ¿Dónde están en ese decreto las instrucciones? ¿Se decretan toques de queda? No se decretan toques de queda. ¿Hay que parar el tráfico en ciertas circunstancias o no hay que parar el tráfico? Ni una sola palabra. El recuerdo de una norma que, les repito, tiene 134 años de existencia. Hombre, y cometen la crueldad de poner a una persona que no es jurista, que no es abogada, que no es constitucionalista, la señora ministra del Interior, a defender la tesis. Es que el presidente asume el manejo del orden público en todo el territorio nacional. No me diga, lea la Constitución del año 86 y, por supuesto, en todas sus reformas, en la de 1905, 1910, 1936, 1945, 1959, todas las reformas tenían esa norma y la tiene la Constitución del año 91. ¿Para qué demonios lo repetimos? Pero bueno, dejemos así. Señores, el Dow Jones ha caído prácticamente a los niveles que tenía cuando Donald Trump asumió la presidencia de la República. Dijimos, la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo dijimos 1000 veces, que el enriquecimiento de los americanos era una cosa fabulosa, porque pasó de 18,000 puntos a donde estaba antes de este coronavirus, a más de 30,000. Y resulta que ahora empezó a caer por la crisis y está prácticamente en los 18,000 puntos. El que se quedó quieto, el que no vendió sus acciones a tiempo, pues ha visto empobrecerse para llegar a los niveles que tenía en el momento en que Trump asumía la presidencia de la República. El Colcap en Colombia cayendo dramáticamente, está en 914,85 puntos, ayer cayó 8,56. El empobrecimiento de los inversionistas colombianos en la bolsa es
dramático. El euro también cae, el CSI de China cae mucho menos, pero cae. El petróleo cayendo dramáticamente. El Brent estaba ayer, habría que verificarlo en este momento en cuanto está, en 26,25. Luego el petróleo colombiano está en 20 dólares. Eso sencillamente no solamente no es rentable, sino que no es manejable. La situación del petróleo del país es dramática. Vamos a ver qué hacen con Ecopetrol. Teletrabajo. Están saliendo muchas normas sobre muchas actitudes de la gente. La gente ha sido mucho más rápida, mucho más eficaz. Los periodistas, la gente del común, todo el mundo, a ver cómo se defiende del coronavirus. No falta sino que el gobierno nacional haga alguna cosita distinta de continuar la importación de coronavirus por el aeropuerto del Dorado. ¿Por qué sigue abierto el aeropuerto? ¿Por qué siguen abiertos los aeropuertos cuando la cosa es de vida o muerte? Ay, vaya averígüelo. Y los viejitos de 70 años, entonces a meterse en la casa. Y los que viven se ganan el pan afuera, vendiendo mentas o vendiendo galletas. ¿Qué va a pasar con esos viejitos? Bueno, hay que tener compasión de ellos, claro, pero se van a morir de hambre dentro de la casa. Suspendidas publicaciones impresas de la revista Semana, Arcadia, Soho y Jet Set. Creo que con excepción de Arcadia nadie derramará una lágrima porque no podamos ver ni a Soho ni a Jet Set, pero eso indica la profundidad de la crisis. Las medidas del Banco de Bogotá para mitigar la crisis, 11 medidas inteligentes, bien dispuestas, claras. Nos parece que los bancos tienen que revisar muy seriamente el margen de intermediación con el que están trabajando. Los intereses tienen que bajar. Prorrogar el cumplimiento de las obligaciones es importante, supone un esfuerzo, quién sabe si sea suficiente. En los Estados Unidos hay más de 7,000 casos. Cuba confirma la primera muerte por coronavirus. Claro que allá nunca se sabe porque como es una mentira encima de otra mentira, pero si tienen coronavirus, ¿cómo lo van a contener los cubanos con el sistema de salud que tienen? Lo mismo que los venezolanos. Dicen que están en los mismos 33 casos que habían denunciado, que no hay uno solo más. ¿Cómo no? El problema va a ser de Colombia. Italia registró 475 muertos en 24 horas. Ahí está la autorización para que entre la gente a Italia como ha venido entrando. Ahí está el resultado. Italia es el peor país del mundo. Y Corea, el país para examinar de cerca. Corea es un país que tuvo unos brotes duros de coronavirus por unas estupideces que cometieron en unas sectas religiosas y ahora han estado imponiendo unas medidas de control absolutamente dignas de imitar. ¿Seremos capaces de imitarlas? $18 millones de procesos represados, 1.8 millones de procesos represados en los juzgados. ¿Cuál justicia hay en Colombia? Pues ninguna. Ninguna, porque la justicia tardía es la negación de la justicia. Los sistemas alternativos de solución de conflictos como la conciliación, como el arbitraje, debieran funcionar mucho más ágilmente, pero los jueces no dan abasto y además lo que les fascina es procesaliar, que el expediente suba, que el expediente baja, que el expediente vaya, que el expediente venga, le tienen terror a dictar sentencias. Cacerolazo contra el presidente Duque por el coronavirus. La gente está impaciente, presidente. La gente está impaciente. La gente entiende que no se está haciendo lo suficiente ni lo conveniente para proteger a la sociedad del coronavirus. La apertura del aeropuerto del Dorado no la entenderemos jamás, jamás la entenderemos. Hay 102 casos en Colombia. Somos eficientes para importarlos.
todos los casos son casos provenientes de Europa o relacionados con esos casos. La gente que llegó con el coronavirus y se la transmitió al hermano, al papá, a la mamá, al hijo. Todos los casos provienen de Europa, de un aeropuerto imprudentemente abierto. La plata, se va a necesitar mucha plata, que va a salir del ahorro público. No sabíamos que estábamos tan ricos, pero parece que tenemos mucho dinero y que lo teníamos guardado y no le habíamos contado a nadie. 2 congresistas de los Estados Unidos dieron positivos para el coronavirus: Mario Díaz-Balart, de la Florida, y Ben McAdams, de Utah. ¿Y ahora qué se sigue? ¿Cómo va a sesionar el Congreso americano? Dramática intervención de Angela Merkel. Parece que allá los alemanes también estaban bastante díscolos. Angela Merkel los tuvo que imponer en su sitio. Bernie Sanders en los Estados Unidos está evaluando su candidatura. Después de la paliza que le han metido en estos últimos martes o Super Tuesday, no le queda otro remedio que renunciar. ¿Cuándo lo hará? Hablaremos con Cristina Londoño. En este momento hay 218.631 infectados en el mundo. Eso es una cifra puramente tomada al azar. ¿Cuántos hay en Colombia? ¿Que 103? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cuántos hay asintomáticos? ¿Cuántos hay que no le han dicho nada a nadie, que están en su casa o que están en la rumba callejera? En Rusia hay 147 casos. La gente se pregunta si Putin dice la verdad. Los países asiáticos prohíben la entrada de extranjeros y nacional que vuelva, que es otro tema, 14 días de aislamiento, pero de verdad, en serio. No es diciéndole váyase para la casa y pórtese bien y de pronto voy a visitarlo a sabiendas de que no van a visitar a nadie, a nadie. No, allá es en serio. Corea, el país del mundo para mostrar, como lo decíamos antes. Y en Hoy en la Historia seguiremos recordando a ese monstruo que ocupó el imperio romano de los años 37 a 41 de nuestra era, Calígula. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, en las frecuencias de Radio Red de RCN, también en los 1370 AM de Radio Sabana de Sincelejo. Invitándolos a que se queden en sus casas y nos escuchen, pues les recordamos que estamos presentes también en Twitter a través de @Hora de la Verdad. Y a través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a conectarse al Wi-Fi de sus casas y seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible también en YouTube. Y también tenemos cuenta en Instagram y ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos nacionales e internacionales. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia ya son las 6 de la mañana, 13 minutos. Continuamos con las noticias. Quédense en casa, no se despeguen de la sintonía. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. De Álvaro Carrillo, Los Panchos con Eddie Gorm interpretan Sabor a mí. Con esta canción tan dulce, tan tierna, tan diciente en tantas cosas, saludemos la mañana desde los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Papi, muy buenos días a todos. Bueno, el coronavirus llegó al Congreso de los Estados Unidos. Tenemos 2 representantes enfermos, Mario Díaz-Balart de la Florida, Ben McAdams de Utah, y también en cuarentena impuesta Stephen Scalise de Luisiana. Mario Díaz-Balart nos dijo que se sintió mal el viernes después de haber votado para aprobar el primer paquete de alivio económico para el pueblo estadounidense y que decidió no regresar a la Florida porque su esposa tiene condiciones preexistentes. Después le subió mucha fiebre, dolor de cabeza, se hizo la prueba
y dio positivo. Esto claramente está generando preocupación aquí en Washington, en donde el presidente Trump está tomando todo tipo de medidas para enfrentar la situación en el país, medidas que generalmente se reservan para épocas de catástrofe, de desastre natural o incluso de guerra, porque activó la llamada Acta de Producción de Defensa, se usó por última vez en la Guerra de Corea en los años 50, y le permite ordenarle a fábricas privadas que produzcan máscaras, respiradores, guantes o cualquier producto que llegue a necesitar el país. Ya sabemos que hay empresas automotrices que han detenido su producción y Tesla ha dicho que podría dedicarse a ayudarle al país produciendo todos estos insumos que necesita Estados Unidos. Por otra parte, el presidente anunció varias medidas de alivio que todavía tienen que ser aprobadas por el Congreso, pero pues que están generando un poco de paz en el pueblo estadounidense que tiene la confianza de que vayan a ser aprobadas. Por ejemplo, anunció que está suspendiendo todos los desalojos forzosos y las ejecuciones hipotecarias o foreclosures para que la gente que no puede con qué pagar su casa no se vaya a quedar sin techo en estos momentos difíciles. Y también se sabe o se aclaró de parte del gobierno cuáles son estos cheques que están pensando mandarle a las familias estadounidenses. No va a ser un cheque, sino 2 cheques, pueden ser de hasta $2,000. El primero saldría el 6 de abril, esa es la intención de la Casa Blanca, el segundo el 18 de mayo, y va a depender de los ingresos y del tamaño de cada familia que declare impuestos aquí en los Estados Unidos. También están anunciando un paquete de ayuda a los pequeños negocios, son negocios de menos de 500 empleados, y les ofrece préstamos para pagar los sueldos de sus empleados, hasta $1,500 por empleado, pero estas compañías se tienen que comprometer a pagarles a lo largo de la crisis y no despedirlos en los próximos 2 meses una vez reciban este dinero. Definitivamente son planes de alivio grandes. Están circulando también en el Senado que los pequeños negocios que mantengan a sus empleados no tengan ni siquiera que pagar estos préstamos. El presidente Trump, en cuanto a la parte de salud, está diciendo que se están desarrollando más pruebas, que la intención del gobierno es que se desarrolle una prueba que se pueda hacer cada persona en su casa para que los trabajadores de salud se puedan dedicar a atender a los enfermos y no estén en los distintos sitios en que se están efectuando estas pruebas, pues atendiendo a la gente que se siente mal. Hasta ahora las pruebas no están disponibles para todo el país. Para hacérselas uno tiene que tener la recomendación de un médico, tener los síntomas, haber estado con alguien de coronavirus, pero a medida en que se están haciendo estas pruebas, pues han ido aumentando dramáticamente los casos. Tanto así que en Nueva York, que es uno de los sitios más afectados, el gobernador ha estado preocupado, estuvo hablando con el presidente Trump y el presidente decidió movilizar 2 barcos hospitales, cada uno con 1,000 camas y con 22 quirófanos, no solo para Nueva York, también para la costa oeste, para que ayuden en caso de que los hospitales no den abastos. Los barcos hospitales no tratarían a los enfermos de coronavirus, sino a los otros enfermos. También la Agencia Federal de Emergencia FEMA está en nivel 1 de alerta, quiere decir que todo su personal y todos sus recursos están activados y bueno, la bolsa de valores también sigue cayendo en picada. Ayer ya borró o se eliminaron todas las ganancias que se habían visto durante la administración Trump. También Wall Street dijo que a partir del lunes todas las transacciones serán en línea. La bolsa de valores, el piso de cambio en Nueva York va a cerrar. Es lo que tenemos por el momento desde un país preocupado, angustiado, pero pues tratando de darle la batalla al coronavirus. Ahora regreso contigo, Pablo. Bueno, tomando decisiones y haciendo cosas en los Estados Unidos. Aquí dictamos decretos y resoluciones que no tienen ningún sentido y eso nos basta. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Sergio Gel. Nuestros oyentes, amanece el país con 102 casos confirmados de COVID-19. Esto tras un reporte de anoche del Ministerio de Salud en el que se da cuenta de 9 nuevos casos, 7 de los cuales fueron importados
Y no llegaron en canoa por el río Amazonas, llegaron a través de los aeropuertos internacionales del país, que el presidente de la República se niega a cerrar. Esto bajo la premisa de que no se pueden quedar los colombianos varados afuera, mientras vemos como otros países de la región sí le cortan literalmente las alas al virus, como lo hace por ejemplo Perú, como lo hace El Salvador, a manera de ejemplo de países en la región que ya están tomando estas medidas. De los 7 nuevos casos, hay que destacar 5 de ellos llegaron de España, uno de Estados Unidos y uno de Turquía. El pueblo clama a gritos en este momento que se impartan órdenes contundentes desde el gobierno nacional para que se cierren de manera inmediata los aeropuertos del país. Y mientras esto ocurre, a través del canciller de Uruguay nos enteramos en las últimas horas que el presidente de la República, Iván Duque, ofreció el Aeropuerto Internacional El Dorado, ese aeropuerto, para que sea un hub en la región, para que sirva para el regreso a casa de los latinoamericanos en medio de este éxodo global que se vive a raíz del coronavirus. Escuchen ustedes al mismísimo canciller de Uruguay relatándolo en una rueda de prensa. El presidente Iván Duque de Colombia, el lunes, en la reunión de presidentes del Prosur que hubo, y a la que Uruguay fue especialmente invitado, a pesar de no ser miembro, para, en fin, que todos estemos en sintonía con este problema, ofreció usar Bogotá, que es un hub muy importante de llegada de vuelos, para que los ciudadanos de América Latina pudieran llegar allí, hacer tránsito para luego volver a sus hogares. Así que no descartamos. Pues ahí está, son las declaraciones del canciller de Uruguay que confirma y con esto queda perfectamente evidenciado que el presidente de Colombia no tiene ninguna intención de cerrar ni el Aeropuerto Internacional El Dorado ni ningún aeropuerto del país. Algo que el coronavirus agradecerá mucho para seguir llegando a Colombia y para seguir propagándose por todo nuestro país. Aerolíneas, algunas toman la iniciativa, como Lufthansa, que hoy realizará su último vuelo entre Frankfurt y Bogotá. Igualmente American Airlines anunció la suspensión de la mayoría de sus vuelos a América Latina y parece que, dada la parsimonia del gobierno colombiano, estamos entonces en manos de la iniciativa del sector privado, del cual tomamos atenta nota y tendremos muy presente cuáles son esas aerolíneas que han decidido seguir operando en beneficio propio y en detrimento de la salud pública de los colombianos, mientras que otras aerolíneas, como les cuento, ya empiezan a dejar parqueadas sus aeronaves. Y es que esta es la situación que se vive con esto de los aeropuertos y con la importación de los casos, que ayer en la tarde la alcaldesa de Guayaquil, en Ecuador, ordenó a todos los vehículos de la municipalidad invadir la pista del aeropuerto de Guayaquil, a donde se dirigía un avión de Iberia procedente de Madrid, el cual se vio obligado a desviar a la ciudad de Quito. Pues cuando abrieron la compuerta del Airbus 340 en la capital de Ecuador, constataron que solo viajaba en ese avión la tripulación y que no traía pasajeros del viejo continente, solo intentaba evacuar pasajeros europeos de Guayaquil. Pero esto evidencia precisamente el nivel de desespero en el que estamos entrando algunos, y no solamente Colombia. La región empieza a clamar a gritos y de manera desesperada y con medidas extremas como esa de Guayaquil, que se corten las alas al virus. Los mandatarios, muchos de ellos, entre otros Iván Duque, pues se hacen los de la oreja mocha y ofrecen incluso nuestros aeropuertos para conectar a toda la región. En eso estamos y aquí seguimos llamando, doctor Londoño, para que se cierren todos los aeropuertos del país. Esto sí es el colmo. No nos basta con los colombianos y los extranjeros que llegan a Colombia y entran por el aeropuerto El Dorado con su carga de coronavirus, sino que ahora el presidente Duque, según dice el canciller de Uruguay, está invitando para que Colombia sea el centro, el hub, el que reúna a todos los que van a viajar en cualquier destino de América Latina procedentes de Europa. Eso sí ya es la tapa de la olla. Me perdonan la expresión, pero no encuentro otra más apropiada. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, y a toda nuestra querida audiencia. La noticia internacional sigue siendo el coronavirus COVID-19 y aunque los países siguen adoptando medidas para evitar la propagación, llegan noticias tristes. Y es que el avance de esta pandemia no da tregua en Italia. El país registró 475 muertes en las últimas 24 horas, un 19% más que el martes. Según Protección Civil, hasta ahora nunca había habido fallecidos tantas personas un solo día desde que el contagio salió a la luz el pasado febrero.
El país de 60 millones de habitantes cuenta ya con 2.978 muertes y es el segundo país con más víctimas por detrás de China. La mayoría de las muertes se han presentado en residencias de personas de avanzada edad. Las cifras en ese país han superado las 35.000 personas contagiadas, de las cuales 2.978 han perdido la vida y 4.025 se han recuperado. Italia es hasta el momento el país del mundo con más casos activos de la enfermedad. El presidente del Instituto Superior de Sanidad italiano, Silvio Brusaferro, explicó que la curva de contagios aún está en fase de aumento y que todavía no ha pasado suficiente tiempo para empezar a ver los resultados de las medidas de aislamiento. En Alemania y en una dramática intervención televisiva, la canciller Angela Merkel informó que ese país está enfrentando su reto más grande desde la Segunda Guerra Mundial y pidió a los ciudadanos cumplir con las medidas para evitar una mayor propagación. Alemania tiene más de 12.000 personas infectadas, de las cuales 28 han fallecido y 105 se han recuperado. Doctor Fernando, compañeros de la mesa y queridos oyentes, la cifra de personas infectadas en el mundo con coronavirus COVID-19 alcanzó las 221.416 personas, de las cuales 8.966 han perdido ya la vida y 84.161 se han recuperado. Casos para admirar: Corea del Sur. El país asiático consiguió una drástica reducción del número de casos sin necesidad de cerrar grandes ciudades y las medidas de cuarentena ayudaron bastante. En China, doctor Fernando, no se reportó ningún caso, pero dicen que hay 30 casos importados y se están adoptando medidas necesarias. Doctor Fernando, es que allá sí están cumpliendo las reglas. Las reglas son para cumplirlas y no para que se mueran de la risa de ellas, como pasa lamentablemente en Colombia, con el apoyo del gobierno que insiste en dejar abierto el aeropuerto del Dorado de Bogotá y los otros aeropuertos internacionales con vuelos que llegan desde España cargados de coronavirus. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En momentos en que la patria necesita de absoluta claridad sobre las decisiones que se deben tomar para salvar la vida de los colombianos y de cara a lo que está ocurriendo con el coronavirus, que sigue su propagación por falta de decisiones, como la de cerrar el aeropuerto, aparece un choque del que no podemos dar crédito entre el gobierno del presidente Iván Duque y los alcaldes y gobernadores de todo el país, por quien debe ser el presidente, el responsable del orden público. Ese título o esa potestad, ese es el problema. Pues como si se tratara de un descubrimiento, el gobierno nacional, con la vocería de la ministra Alicia Arango, dictó un decreto donde dijo que ya, algo que ya todos sabíamos, desde hace 134 años, pues la Constitución de 1886 ya estipulaba que el presidente era el encargado del orden público, por lo que el famoso decreto no tiene nada de raro y me refiero al que expidió ayer la ministra Alicia Arango y el presidente de la República. Pero lo que sí está muy extraño es que justo cuando alcaldes y gobernadores toman decisiones ante la ausencia de directrices del presidente, esto no les hubiera gustado. Esto más bien parece un tema de vanidades. Esto fue lo que explicó la ministra Alicia Arango ayer en rueda de prensa sobre el decreto 00418. La Dirección del Manejo del Orden Público, con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, estará en cabeza del presidente de la República. El tema de orden público, el tema del COVID-19, queda en cabeza del presidente de la República. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar armónicamente, porque esta es una pandemia mundial, ¿sí? Porque aquí no podemos actuar por pedazos, sino coordinadamente. Pero bien, tenemos un decreto con el que pretenden o pretendieron derogar de manera tácita lo que dictaron alcaldes y gobernadores que decretaron toques de queda y cierres de fronteras en los departamentos. Pero resulta que en sus efectos ese decreto, el que acaban ustedes de escuchar explicado por la ministra, dice que el presidente
que es el que tiene el poder de decisión sobre el orden público, pero además ese decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica disposiciones que le sean contrarias. Y es que aquí es donde no sabemos o vemos una disposición contraria, pues las decisiones de alcaldes y gobernadores se hicieron en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales y siguiendo lo dispuesto por la Presidencia de la República, que ha buscado con algunas decisiones fortalecer la fase de contención del coronavirus y evitar que ese virus se propague. Por lo mismo, los decretos dictados por los alcaldes no son derogados por el que acaba de expedir el gobierno nacional. Algunos dicen que por vanidad, otros que por necesidad. Y es que puede ser elemental un toque de queda para que los ciudadanos no salgan para evitar más focos de coronavirus. No es una disposición que viole el poder del presidente de la República de mantener el orden público. Además, para eso es la estructura del Estado que permite la descentralización administrativa. Este no es un momento de competencias y vanidades infantiles, sino de cuidarnos, expresó ayer Claudia López, alcaldesa de Bogotá, y coincidimos con ese comentario, pues anoche desde cada rincón del país los alcaldes y gobernadores se hicieron sentir con su voz de rechazo ante la pretensión de la presidencia de derogar los decretos y medidas que ellos tomaron. El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, aseguró también que insistirá en el toque de queda en su municipio. Con o sin decreto, la salud está por encima de la política, enfatizó. El alcalde de La Ceja, en el departamento de Antioquia, Nelson Carmona Lopera, señaló que el toque de queda en su municipio continúa y dijo lo siguiente: prefiero ir a la cárcel que ver morir a mis padres y a mi hija. Lo cierto, doctor Fernando, es que no puede ser que en esta emergencia por el virus que está matando a seres humanos en todo el mundo, el Ejecutivo reclame su poder sobre el orden público para tomar medidas que ya tomaron alcaldes y gobernadores. Este virus no conoce de partidos políticos o de jerarquías entre ministros, presidente, alcaldes o gobernadores. ¿Y cuál es la decisión contraria a la que han tomado los alcaldes? Muéstremela. ¿Dónde dice que hay o no hay toque de queda en La Ceja o que hay o no hay toque de queda en los municipios del país? En ninguna parte. Que el presidente maneje el orden público. Dios mío bendito. Desde la Constitución de 1886 eso está dicho. Qué descubrimiento el que acaban de hacer en Palacio. Es increíble. Bueno, ya veremos más adelante porque tenemos un invitado muy especial. Gustavo Toro Velázquez, presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Sigan con nosotros. Esta es la hora de la verdad.